Hola, ¿qué tal a todos? Sean bienvenidos a este su espacio en YouTube IcarMX. El día de hoy les daremos la presentación a la nueva serie de servomotores y drives de Wacom VD2. Primero les hablaremos un poco acerca de la línea de productos de servos y motores a través del tiempo. En 2019 nace la primera serie de servomotores y drives VD1. Esta contaba con equipos de 400 y 750 watts. Usaban un DSP de un solo núcleo, encoder Tamagawa de 2500 pulsos por ciclo, autoajuste de parámetros y control virtual de I, además de un osciloscopio en tiempo real de 4 canales y supresión de vibraciones. En 2020 nace la serie VD2, siendo de 1 kW a 2.3 kW. Igualmente encoder Tamagawa de 2500 pulsos por ciclo, pero este ya utilizaba DSP más FPGA como CPU de doble núcleo. Incorporaba ya la posición multitapa, la velocidad multitapa, soporte de freno de sujeción, vista de velocidad de carga y reproducción de errores. En 2021 nace la serie VD2 con encoder absoluto, además de otras versiones que son la VD2 F-Lite y la serie VE. En este caso nosotros nos concentraremos en la serie VD2 con encoder absoluto, la cual, al igual que su versión anterior, venían equipos de 200 watts a 750, poseía un encoder absoluto de 16 o 23 bits y utilizaba como CPU DSP más FPGA de doble núcleo, con funciones como posición multitapa, velocidad multitapa, soporte de freno de sujeción, vista de velocidad de carga y reproducción de errores. Algunas características del drive de la serie VD2 es que utiliza un procesamiento de doble núcleo de DSP más FPGA. La velocidad de respuesta aumenta 4 veces a su predecesor de la serie VD1. Utiliza un encoder de valor absoluto de 23 bits, además de una interfaz de codificación incremental opcional. Los equipos cuentan con protección del recubrimiento del motor para evitar daños por corrosión, autoajuste automático de parámetros y posee entradas y salidas virtuales, además de un osciloscopio de 4 canales en tiempo real, comando interno de velocidad multisegmento, monitoreo instantáneo de la tasa de carga y la tasa de carga promedio, reproducción del panel de grabación de fallas, control de salida de frenos, instrucción interna de posicionamiento multisegmento, identificación automática en tiempo real de la inercia de carga y monitoreo de frecuencia de pulsos. Algunas características del motor de la serie VD2 es que cuenta con una tercera generación de un motor de 5 polos, diseño integrado del fuselaje, menor volumen del motor utilizando un codificador dividido, rodamiento TPI, acero magnético de grado N38SH, temperatura de trabajo de hasta 150 grados centígrados y dentro de sus componentes posee alambres maltados de clase H. La siguiente es una pequeña comparación entre las series de motores VD1 y VD2, siendo el motor de la parte de arriba un motor de 750 watts de la serie VD1, midiendo un aproximado de 15 centímetros, mientras que en la parte de abajo tenemos un motor de 750 watts de la serie VD2, midiendo menos de 10 centímetros, convirtiéndolo así en el motor más pequeño de su clase en el mercado. Ahora les hablaré un poco acerca del cálculo rápido de esta serie de motores. Como tal, integra una serie de CPU de doble núcleo, en el cual utiliza dos aceleradores y el FPGA como auxiliar, dando la velocidad del bucle de corriente del VD2 un incremento hasta 5K, 4 veces más que el de la serie VD1, dando un cálculo más rápido, una respuesta más rápida y un control más preciso. Lo siguiente de lo que les voy a hablar es el posicionamiento preciso. El servo de la serie VD2 puede elegir la interfaz de codificación incremental o absoluta, la cual coincide con el codificador óptico de 16 o 23 bits o con el codificador magnético incorporado en el motor para mejorar la precisión del posicionamiento del equipo, dándonos así que con un encoder de 23 bits podemos tener hasta 8.388.608 pulsos por ciclo.
La nueva serie de motores y drives VD2 pasa por un riguroso proceso de inspección de componentes para garantizar así su funcionamiento, seleccionando los mejores componentes para los mejores equipos, dando una protección mejorada a su recubrimiento, pasando por pruebas rigurosas de calidad, y siendo así que cada servo y motor sale de la fábrica únicamente con su control de calidad aprobado. Además de esto, incorpora un sistema de muestreo de fallas, en donde al haber una falla, esta es mostrada inmediatamente en la pantalla y deteniendo todo el proceso para evitar que la falla se extienda. La nueva serie de servomotores contiene algunas funciones especiales, siendo una de estas el comando de multivelocidad, en la cual nos otorga 8 segmentos del comando de velocidad establecidos de fabricación. Nos permite seleccionar la entrada correspondiente a través de la entrada de I. El tiempo de aceleración y el tiempo de desaceleración se pueden establecer individualmente, dándonos una entrada digital de comando de velocidad con un control muy preciso. La siguiente es una pequeña demostración gráfica de cómo funciona el comando de multivelocidad. Tenemos aquí que empieza yendo a 300 revoluciones por minuto, yendo al siguiente segmento en el cual detiene el motor en 0 revoluciones por minuto, continuando a aumentar a menos 300 revoluciones por minuto, yendo en reversa, y subiendo de nuevo a un total de 600 revoluciones por minuto. La siguiente función de las que les voy a hablar es el comando de posición multietapa. Esta es una función en la que se nos otorgan 8 desplazamientos independientes. El desplazamiento objetivo de cada segmento se establece por separado, al igual que la velocidad máxima y el tiempo de aceleración. También nos permite establecer el tiempo de espera entre cada desplazamiento, y estos pueden ser establecidas desde el inicio por una entrada digital. La siguiente es una pequeña demostración gráfica de cómo funciona, permitiéndonos realizar un primer desplazamiento hacia una segunda posición, otro desplazamiento a la tercera posición, un cuarto desplazamiento hacia la última posición y regresando a su punto de origen. La siguiente función de la que les voy a hablar es el control virtual de I o control virtual a través de entradas digitales. Esta es una función que nos permite reducir el cableado físico o realizar la habilitación del servo de manera interna. Todo esto es posible a través de 8 entradas digitales que nos proporciona el equipo, que son controladas por comunicación RS485. La siguiente función es la salida de torque. Esta es una función la cual básicamente nos permite establecer un umbral, el cual al ser alcanzado por el torque permite que el torque alcanzado por la salida digital se vuelva efectivo. Básicamente nos permite controlar el aumentar o disminuir la salida de torque. Una aplicación de esto es hacer que cuando el cortador corta el material, el par real del servo se hace más grande. El servodriver emite una señal de entrada digital al PLC para que después el PLC detecte la señal de par, controle la herramienta de corte para revertir y salir. La siguiente función es la identificación en tiempo real de la inercia de carga. Cuando por diversos motivos no podemos revisar o no podemos saber la inercia de carga en tiempo real, el servodrive nos permite a través del parámetro U016 revisar la relación de inercia de carga en tiempo real. Dentro de otras funciones que nos permiten revisar parámetros de monitoreo, tenemos el de la frecuencia de pulso del comando de entrada con el parámetro U012, el de la función de la potencia de salida instantánea con el parámetro U033 y el de la función de la potencia de salida media con U034. Dentro de otras funciones que nos tiene esta nueva serie de servodrives VD2, tenemos la reproducción de información de fallos, donde en caso de error el estado del tiempo de error se mostrará automáticamente. Aquí a la derecha tenemos un listado de los códigos de monitoreo, de los parámetros de monitoreo, con el tipo de error que te mostraría. Lo siguiente que veremos es un poco del software del servo. El software que utiliza es Wacom Servo Configurator, el cual, al igual que todo el software del equipo Wacom, es gratuito. Podemos ver que en la parte lateral izquierda tenemos las distintas opciones a las cuales podemos acceder: parámetros, monitoreo, waveform, que es el osciloscopio. Y bueno, yéndonos a la parte de parámetros, tenemos al lado del menú todos los parámetros de configuración básica, los parámetros de control, los de ganancia y los parámetros de comunicación.
En la parte central, en la parte derecha, tenemos cómo podemos modificar todos los parámetros, siendo que estos se van a ver reflejados dentro del equipo. Dentro de las funciones de los parámetros está la importación por lotes, con la cual podemos importar y exportar información de los parámetros que tenemos en nuestro equipo. Esto nos permite que los parámetros se puedan guardar y respaldar por separado, la importación con un solo clic y descarga con un solo clic, y una mejor eficiencia de la configuración de parámetros. Lo siguiente de lo que les voy a hablar es del osciloscopio en tiempo real de 4 canales, un agregado que nos permite el monitoreo de forma gráfica y en tiempo real de distintas funciones de los parámetros de nuestro equipo. Además, tiene funciones como la de grabación de soporte conveniente para la depuración remota, admite hasta 10 segundos de grabación de forma de onda, captura de soporte de la forma de onda fácil de ver y apoya la captura de datos de forma de onda original, restaurando con precisión los detalles dinámicos de la escena. Lo siguiente que veremos es el ajuste de parámetros. Como sabemos, si los parámetros del servo no se ajustan correctamente, el equipo no funcionará de manera adecuada, lo cual, para lograr el mejor efecto de control, es necesario establecer estos parámetros correctamente: la ganancia de bucle de posición, ganancia de bucle de velocidad Kp, constante de tiempo integral Ki de lazo de la velocidad, el constante de tiempo de filtrado de par y la relación de inercia de carga, de la cual hablamos anteriormente. Otra de las funciones es el autoajuste de parámetros, donde a través del osciloscopio, en el apartado que dice Waveform, podemos observar en tiempo real el cambio de los parámetros. Lo siguiente que veremos son las formas de configuración del servo. Digamos que para establecer los parámetros hay 3 maneras de configurarlos. La primera es establecerlo pulsando la tecla. La manera más convencional, de forma física con el servo, como se puede llegar a configurar un variador, estableciendo ahí los parámetros deseados. La siguiente es la configuración por el software del servo. Como se mostró anteriormente en la pantalla, teníamos todos los parámetros del servo y ahí mismo se pueden configurar. La última es la configuración por comunicación RS485, la cual se lleva a través de Modbus y es principalmente hecha por la HMI. Lo siguiente que veremos es la selección del modelo del motor VD2 y servo. Digamos que basados en el modelo del motor, nos menciona, como podemos ver, VD2 se refiere a la serie del motor o la serie del equipo, 0.21 se refiere a la corriente máxima que soporta el equipo, S se refiere al voltaje, E1 se refiere al tipo de encoder, recordemos que podemos utilizar encoder incremental o absoluto, y G se refiere a la función. Por último, aquí tenemos nuestra línea de productos de servomotores de la serie VD2. Y bueno, estos son nuestros medios de contacto. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales como ICAR de México. Por mi parte sería todo en cuanto a la presentación. Los dejo con mi compañero el ingeniero Diego Emanuel Ortega para que les dé una pequeña demostración del servo y de la aplicación de sus funciones. Excelente. Muy bien. De acuerdo. Vamos a comenzar a ver un poco. Bien, comenzamos a ver un poco de la parte práctica. Como pueden ver, del lado izquierdo tengo preparada Del lado izquierdo estamos accediendo al servidor web de lo que es la pantalla. Estamos accediendo a una pantalla HMI. Desde ahí nosotros tenemos los diferentes parámetros. Aquí tenemos un menú que les hemos preparado. Y bueno, del lado derecho tenemos, de igual manera, accedemos al web server de lo que es una cámara IP. En esta cámara nosotros vamos a ver reflejado el funcionamiento de nuestro servomotor. Entonces, bien, vamos a comenzar. Esto, bueno, pues es con la finalidad de facilitar los ejemplos de aplicación, ¿vale? Bien, si nosotros nos vamos a parámetros, aquí en parámetros tenemos algunos de los parámetros básicos de nuestro servo drive, ¿sale? Todos estos parámetros nosotros estamos haciendo la configuración a través de la pantalla, a través de Modbus RTU por 485
conectándonos al servo drive, ¿vale? Entonces, bien, tenemos el modo de control y tenemos aquí las diferentes formas de controlar el servo, ¿vale? Tenemos control de posición, control de velocidad y control de torque. Vamos a estar trabajando ahorita con control de posición y con control de velocidad. Bien, comencemos con control de posición. Nosotros vamos a asignar, de hecho y aquí ya está asignado el valor. Tenemos el 1, que es para control de posición. Aquí tenemos otros parámetros como la dirección de rotación, el número de instrucciones de pulsos por rotación del motor. Tenemos la fuente de instrucción de velocidad cuando cambiamos del modo de control a velocidad. Y tenemos la salida máxima de frecuencia, ¿vale? Podemos, o más bien, se pudo haber agregado más parámetros. Sin embargo, bueno, para este caso práctico nada más decidimos agregar estos. Entonces empecemos a trabajar con control de posición. Vamos a regresar al menú principal y vamos a ver el yogueo, ¿vale? Vamos a refrescar para que podamos ver. Bien, nosotros vamos a habilitar nuestro servo con este switch. Tenemos aquí unos parámetros de monitoreo o de visualización. De igual manera nosotros accedemos a estos. En este caso nada más es este. Este es un valor de lectura, donde nosotros vamos a ver nuestra salida en RPMs de nuestro servo. Y tenemos la salida de frecuencia, que esta nosotros la modificamos, ¿vale? Vamos a ver un ejemplo. Habilitamos el servo. Y tenemos atrás y adelante, ¿vale? Vamos hacia adelante. Vamos a ver, tenemos una frecuencia de 1000 Hz en este caso. Y como podemos ver, del lado derecho tenemos el movimiento del eje del servo. Si yo lo cambio a reversa, vemos cómo se ejecuta la instrucción, ¿sale? En este caso estamos trabajando con 1000 Hz. Vamos a cambiarlo ahora a 10000. Y vamos a ver cómo aumenta la velocidad y por ende las revoluciones por minuto. Podemos el estatus de nuestras RPMs en la parte superior. Y en reversa, de igual manera, ¿vale? Por último, vamos a aumentar un poquito más la frecuencia. Vamos a aumentar los 50.000. Y podemos ver cómo nuestro servomotor pues está trabajando a dicha frecuencia, ¿vale? Deshabilitamos el servo. Seguimos en el modo de control de posición. Vámonos ahora aquí a la parte de control de posición. De igual manera, vamos a refrescar nuevamente. De igual manera vamos a habilitar nuestro servo. Tenemos aquí dos switches que son para atrás y para adelante. Tenemos nuestra salida de frecuencia y tenemos en este caso el número de pulsos que nosotros vamos a querer o vamos a mandar al servomotor, ¿vale? Aquí tenemos otros parámetros de monitoreo que son igual la velocidad del servomotor en RPMs y tenemos la salida de frecuencia, ¿de acuerdo? Entonces, en este caso, este encoder es un encoder de tipo absoluto de 17 bits. Por default, en nuestro servo drive nos dice que, de hecho, si regresamos aquí a los parámetros, número de instrucciones de pulso por rotación, tenemos 10.000. Entonces, en este caso, este valor de 10.000 quiere decir que nosotros con 10.000, ok, ya cargamos, con 10.000 pulsos vamos a poder ver reflejada una revolución de nuestro servomotor. Vamos a cambiarlo ahora a 10.000. Si nosotros le damos forward, bueno, no se alcanza a ver exactamente aquí en el servo, pero vamos a ver cómo se mantiene la posición, ¿vale? No tenemos alguna banderita como para mostrarles más a detalle, pero sí se aprecia que se mantiene la posición del servo, ¿vale? Bien, nuestra salida de frecuencia son 10 kHz y bueno, si nosotros cambiamos a 5000 pulsos, pues de igual manera se ve reflejado, ¿vale?
Vamos a aumentar un poquito la salida de frecuencia, vamos a ponerle 80 kHz, ¿vale? Ok, perfecto. Ahora, bueno, vamos a aumentar los pulsos. Si son 10.000 pulsos por revolución, 50.000 pulsos, pues van a ser 5 giros. ¿Estamos de acuerdo? Entonces vamos a verlo. Bueno, vamos a bajar la frecuencia un poco porque va demasiado rápido. Vamos a ponerlo en 10.000. Yo creo que se percibe bien el giro del eje del motor. 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, bueno, esto es pues un ejemplo práctico o básico de lo que es este control de posición. De acuerdo, vamos a deshabilitar nuestro servo. Y ahora vamos a trabajar con velocidad, ¿vale? Entonces en modo de control vamos a cambiar a control de velocidad, que es el número 2. Y para el control de velocidad tenemos que dirigirnos también al parámetro 0101 para cambiar la fuente de instrucción de velocidad. Aquí tenemos dos opciones, que es instrucción de velocidad interna y entrada analógica. Entonces vamos a ver estas dos. Primero comencemos con instrucción de velocidad interna. Ya está configurado en el parámetro 0. Y nos vamos aquí a multispeed command o comando de multivelocidad. Bien, aquí tenemos nuestro parámetro de monitoreo de status. Nuevamente vamos a habilitar el servo. Y bueno, en este caso esta instrucción tiene hasta 8 segmentos de velocidad. Podemos configurar hasta 8 velocidades. En este caso nada más se establecieron 4. Pero vamos a ver cómo funciona esto, ¿sale? Vamos a activar la velocidad 1 y nuestra velocidad 1 nos dice que son menos 20 RPM. Estamos trabajando en sentido antihorario, ¿vale? Entonces vamos a ver cómo funciona esto. Y como podemos ver, nuestro motor está comenzando a girar, ¿sale? Esta es la velocidad 1. Para la velocidad 2 tenemos menos 60. Bueno, vamos a cambiarlo y vamos a ponerle a 50 para que se vea el cambio de giro. Y aquí va a trabajar en sentido horario. Como podemos ver el parámetro que es correcto, 50 RPM. Vamos a cambiar ahora a menos 10, como se aprecia aquí, en la velocidad número 3. Y se puede ver nuestro parámetro, que son menos 10 RPM. Y por último, vamos a ver aquí en nuestra velocidad 4, 250 RPM, ¿vale? Bien, aquí nosotros mismos podemos configurar nuestra velocidad. Vamos a ponerla a 500, menos 500 RPM. ¿Sale? Si yo le doy Enter, se va a detener y va a hacer el cambio de giro y va a alcanzar dichas revoluciones. Bien, este es el comando de multivelocidad, es de lo que había hablado mi compañero. Entonces, bien, así es como funciona. Se puede hacer una secuencia, sí. Ya depende de la lógica que se necesite, de la aplicación que se requiera. Pero pues esto se puede usar en muchas aplicaciones. ¿Vale? Vamos a apagar la velocidad. Ahí. Vamos a deshabilitar el servo. Vamos a regresar y ahora vamos a trabajar con entradas analógicas. Déjenme refrescar esto. Ahora nada más hay que cambiar la fuente de instrucción de velocidad. En este caso es el número 1, que es entrada analógica. ¿Vale? Aquí en entrada analógica, nuevamente vamos a refrescar. En este caso yo estoy utilizando una fuente externa que es de 0 a 10 volts. Puede trabajar desde menos 10 hasta 10 volts en este caso. Pero en este ejemplo nosotros vamos a trabajar de 0 a 10, ¿vale? Bien. Aquí tenemos nuestros parámetros de visualización. Tenemos el estatus de nuestras RPMs y tenemos el estatus de nuestra entrada de voltaje.
¿vale? Entonces, una vez que nosotros habilitamos el servo, este va a empezar a trabajar de acuerdo al voltaje seleccionado, ¿vale? Si nosotros cambiamos a 5, en este caso este motor trabaja hasta 3000 RPM, entonces nos debe de dar alrededor de 1500, efectivamente. Y aquí podemos ver el valor de nuestra entrada de voltaje, que son efectivamente nuestros 5 volts. Vamos a aumentarlo un poquito más. Vamos a regresarnos a 2. Y bueno, pues cuando vamos a trabajar con voltaje negativo, pues eso se va a ver reflejado en el sentido de giro de nuestro motor. Entonces, vamos a apagar ahora esto. Vamos a regresar. Y bueno, estos son algunos ejemplos prácticos del uso del servo, en este caso con posición y velocidad. Ahora vamos a ver cómo se comporta desde la aplicación, ¿vale? Para poder acceder a la aplicación, en nuestro servodrive nosotros tenemos que conectarnos a través del canal número 3. En este caso va a ser a través de un puerto Ethernet la conexión. Nosotros tenemos que utilizar un conector RJ45 y tenemos que utilizar la configuración de acuerdo al canal que nosotros vayamos a utilizar. Para este caso, para poder acceder a la aplicación a través de la PC, tenemos que comunicarnos a través de RS422, comunicación serial RS422 en el canal 3. Recuerden que es con un conector RJ45. Y bien, yo ya estoy conectado. En este caso nuestro puerto es el COM5. Entonces, una vez que nosotros le damos conectar, aquí nos tiene que aparecer en verde este pequeño círculo, es como un LED, nos tiene que aparecer en verde, ¿vale? Entonces, si le doy conectar, bien, me aparece el estatus, dice conectado, y enseguida me aparece una ventana. En esta ventana me dice selecciona los parámetros de lectura. Hay que ponerle lectura desde el servodrive. Es normalmente lo que se ocupa, y una vez que nosotros ya está establecido el parámetro, le damos OK, ¿vale? Ok, dice parámetro leído exitosamente. Ahora, en esta primera sección, que es parámetros, nosotros vamos a ver que aquí tenemos en forma de lista todos los parámetros de nuestro servodrive, ¿vale? Una de las características de la aplicación es que nosotros vamos a poder acceder a estos parámetros de una forma mucho más sencilla y vamos a poder hacer el cambio de dichos parámetros. Entonces, aquí vemos que son los parámetros básicos de configuración, tenemos los parámetros de control, tenemos el ajuste de las ganancias, parámetros de autoajuste, tenemos más abajo configuración de entradas y salidas digitales, comunicación de parámetros, etcétera. Entonces, si yo le doy aquí en Read All, parámetros leído exitosamente, como nosotros nos estamos comunicando por Modbus RTU, es decir, nosotros aquí en nuestros parámetros tenemos configurado en el modo de control de velocidad, y podemos ver lo que se ve reflejado aquí. Si nosotros hacemos el cambio desde la pantalla, vamos a cambiarlo a posición. Nuevamente le damos en leer todo y bueno, pues va a ver reflejado dicho cambio. Entonces nosotros podemos cambiar aquí desde la pantalla y se va a ver reflejado aquí. Entonces nos manda la lectura de todos los parámetros, etcétera. Entonces, asimismo nosotros también podemos hacer el cambio desde aquí. Nada más que, bueno, en este caso no se va a ver reflejado el cambio. Les voy a mostrar cómo se realiza, pero no se va a ver reflejado el cambio puesto que la comunicación con Modbus, en este caso, no nos permite hacer modificaciones desde la aplicación. Tendríamos que desconectarnos para poder ver cómo se hace dicho cambio. Pero en este caso, bueno, vamos a ver cómo se realizaría este cambio. Nosotros seleccionamos una vez que nosotros ya sabemos
la descripción de cómo funciona cada parámetro. En este caso es posición, velocidad y torque, 1, 2 y 3. Si nosotros cambiamos, vamos a minimizar. Si nosotros cambiamos aquí a velocidad, se guarda y aquí dice change tag, cambiar de 1 a 2, cambiar de posición a velocidad. Pues en teoría nada más tendríamos que descargarlo seleccionado y pues ya se realizaría el cambio, ¿sale? En este caso no lo hace, puesto que tenemos la comunicación por Modbus, pero así es como se realizaría el cambio. Entonces, Red All, y bueno, eso funciona para todos los parámetros. Entonces, continuando, tenemos también monitor, son los parámetros de monitoreo, ¿vale? Aquí, yo le doy en auto refresh y bueno, cada 500 milisegundos se va a ver reflejado todos nuestros parámetros. Bueno, no todos, algunos de nuestros parámetros, los más importantes, se van a ver reflejados aquí, ¿sale? Tenemos la velocidad del motor, vamos a hacer una pequeña prueba. Nuevamente vamos a habilitar, tenemos posición, vamos a ponerlo a velocidad. Y ya tenemos entrada analógica, vamos a trabajar con entrada analógica. Si yo habilito el servo, tenemos de entrada 2 volts y tenemos las RPMs 599. Entonces eso también se va a ver reflejado aquí. Como podemos ver, tenemos 599 RPMs, igual el comando de entrada de velocidad 599, y por aquí debe de estar el de entrada analógica. No, aquí está, excelente. Input voltage value es 1 volt. Si nosotros realizamos el cambio, ok, tenemos, vamos a ponerle 5, ¿sale? 1500 y 5.0 y cacho. Entonces, aquí tenemos el cambio, tenemos los 5 volts aquí y tenemos el cambio acá, ¿sale? Entonces también nos permite monitorearlo una vez conectándonos a la PC, y esto está pues es muy bueno para poder ver en su mayoría todos los parámetros o los más importantes que nosotros requiramos, ¿sale? Tenemos también la parte de debugging. Vamos a desconectarnos tantito. Bien, regresamos aquí al menú, vámonos nuevamente aquí a la aplicación y bueno, tendremos que deshabilitar el servo, si no, en este caso este parámetro no va a poder trabajar. Tenemos que deshabilitar nuestro servo, y una vez deshabilitado, vamos a verlo, vamos a minimizar esto y vamos a ver cómo se comporta aquí el servo, que lo tenemos conectado. Ok, si yo le doy on, es como si habilitara el servo, por eso tienen que desconectarlo. Y bueno, es lo mismo, si yo le doy forward, sentido horario, reverse, antihorario, ¿sale? Es como si trabajáramos en el yogueo, pero aquí tenemos otras opciones como la identificación de carga de inercia. De igual manera podemos cambiar la velocidad. Y aquí tenemos otras características que, bueno, ya con base a la aplicación necesitada, pues vamos a poder acceder a estas, ¿sale? Entonces, nuevamente vamos a desconectarnos. La siguiente que vamos a ver es el waveform. Nosotros tenemos aquí un osciloscopio. En este osciloscopio nosotros tenemos 4 canales únicamente, y de acuerdo a lo que nosotros estemos trabajando, por ejemplo, posición, velocidad y torque, en este caso vámonos a velocidad, que es lo que nosotros utilizamos. Pues aquí nosotros vamos a poder cambiar de acuerdo a lo necesitado, ¿vale? Entonces aquí tenemos velocidad en tiempo real, tenemos el comando de control de velocidad, tenemos el torque actual y tenemos, bueno, este está cerrado, pero podemos utilizar pues alguna de las opciones que nos ofrece y vamos a poder visualizarla. Entonces vamos a habilitar, o bueno, en este caso está habilitado la velocidad en tiempo real. Entonces, si yo le doy un recording,
me aparece en 0. ¿Por qué? Porque no está habilitado nuestro servo, no está trabajando, no tenemos pues RPMs. Entonces, una vez que yo le doy habilitar, estamos trabajando aquí a 1500 RPMs y nosotros nos vamos aquí al web server. Pues sí, estamos viendo que como estamos trabajando con 5 volts, se ven alrededor de 1500 revoluciones por minuto, ¿sale? Si nosotros cambiamos a 1 volt, nos está dando aproximadamente, y se ve el cambio, 296 RPMs, entonces es aproximadamente el valor. Entonces de esta forma vamos a trabajar con la lectura de dichas señales, ¿sale? Entonces tenemos hasta 4 canales y podemos habilitarlos o deshabilitarlos para poder observar y analizar nuestras señales, ¿vale? También podemos tomar screenshots. En este screenshot, una vez que yo le doy, me lo va a dirigir hacia la carpeta donde yo descargué el programa y pues se guarda, básicamente nada más así de sencillo. Es un archivo PNG, de hecho aquí ya tengo uno. Y ven, podemos guardar los datos. Vamos a desconectarnos nuevamente de aquí. Deshabilitemos el servo. Y bien, y por último tenemos en esta pestaña de errores todos los errores que nos pueden aparecer. Como ahorita pues no tenemos ningún error, no nos va a aparecer nada, pero si tuviésemos algún error o alguna alarma, nos va a mandar pues dicho código, ¿sale? Entonces aquí nosotros podemos ver a qué se refiere y demás. Entonces pues básicamente es como funciona así la aplicación. Muy práctica para cambiar los parámetros, para mostrar nuestros datos, para el muestreo de parámetros y para analizar señales. También tiene bastantes ventajas dicha aplicación. La aplicación se llama Wacom Servo Configurator y bueno, otra cosa que cabe señalar es que todos los programas de Wacom, en este caso la marca Wacom, son gratuitos, no tienes que pagar por ellos y bueno, pues una vez que tienes el equipo puedes dirigirte hacia la página de Wacom en este caso y puedes acceder a todos los manuales o softwares de forma gratuita, ¿vale? Entonces, bueno, pues con esto concluyo dicha práctica. Espero que les haya gustado. Pues de mi parte sería todo y pues muchas gracias por su atención.